Bienvenidos a la conferencia Claves para construir el Plan de Negocios 2021. Mi nombre es Fernando García. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, con la Secretaría de Graduados de la UBA, realmente habiéndome recibido en esta casa de estudios hace muchos años. Es un gran honor poder participar de actividades de la Secretaría de Graduados, así que muchas gracias al contador Rubén Arena por esta oportunidad y a toda la gente de la Secretaría de Graduados que hace un excelente trabajo con actividades académicas de muy alto nivel. Les comento, me presento brevemente. Yo hace muchos años que me dedico a la actividad de la docencia, hace aproximadamente más de 30 años. Quizás muchos de ustedes ya me conocen por mi actuación profesional en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde normalmente me encuentran en todos los cursos de análisis de riesgo crediticio, análisis de estados contables, plan de negocios y bueno, muchos otros que di a lo largo de más de 25 años de actuación en la docencia en el Consejo. Así que, bueno, esto lo tomo como un premio poder estar en la UBA y poder hablar un poco con ustedes. Así que este tema también lo he dado ya en varios lugares diferentes y es una conferencia que tiene un poco de optimismo desde el punto de vista de decir, bueno, salimos de la pandemia, hacia dónde vamos, cómo podemos construir un plan de negocio, qué ideas podemos sacar sobre esto, y yo creo que es algo muy necesario para este momento. Así que bueno, vamos a hablar un poquito del temario de la conferencia y espero que me vayan acompañando y que realmente la disfruten. Bueno, la conferencia tiene todos estos puntos. Básicamente vamos a comenzar desde el momento actual, o sea, cuál sería el punto de partida. Vamos a hacer una reflexión sobre si estamos viendo bien las cosas, si no, cómo sería este siglo XXI que nos está tocando transitar, que todavía no llegamos a, digamos, al primer cuarto de este nuevo siglo, ¿sí? ¿Hay algo que no vimos? ¿Sí? ¿Hay algo que no vimos venir y por qué? ¿Sí? Eso nos va a permitir, también nos va a permitir reflexionar acerca de establecer los supuestos del plan de negocios. ¿Qué seguridad tenemos como para ver las cosas o no? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Después vamos a empezar a repasar cuáles son las condiciones para plan de negocio, cómo definimos el producto o servicio, el plan de marketing y la acción de venta, pasar de la idea base al plan de negocio, cuáles serían los potenciales clientes y las estrategias de comunicación. Todo esto lo vamos a hacer adaptado a la realidad que tenemos, ¿no? O sea, desde febrero, marzo para acá, muchas condiciones fueron cambiando, entonces vamos a ir contando un poquito cuál sería ese nuevo cliente, cuál sería esa nueva estrategia de comunicación, en fin, vamos a ir hablando un poco de todo eso, ¿no? Cómo lograr la decisión de compra, cómo se logra la decisión de compra ahora, si en un momento tan difícil. Eh, ¿Qué herramientas existen para que un plan de negocio sea sustentable? Vamos a hablar un poquito de modelos de negocios diferentes, las causales típicas de fracasos, que ya van a ver que a pesar de todo nunca se alteran. Y hacia el final vamos a hablar un poquito sobre lo que serían las variables macro y el ecosistema PYME de Argentina, porque este curso, si bien tiene una aplicación general, está muy enfocado a una de mis pasiones que son las empresas PYME, ¿no? Así que vamos a empezar con el primer tema. Bueno, un poco vamos a hablar ahora del punto de partida, ¿sí? Cómo nos encontramos parados. Básicamente, cuando todo esto empezó, por alrededor de febrero o marzo en Argentina, a pesar de que esto había empezado en el mundo, digamos, en el último trimestre del año pasado, las ventas traccionaban por los canales tradicionales, ¿sí? Si bien la situación económica del país era mala, ¿sí? Porque arrastrábamos muchos meses de recesión continua, ¿sí? Había una cierta esperanza por el cambio de gobierno. Entonces, digamos, había un cierto entorno de pensar en qué cosas positivas podían pasar con el cambio, digamos, de este gobierno y de qué medidas podía llegar a tomar que fueran diferentes al gobierno anterior. Cuando vino toda la restricción, digamos, a partir
mediados de marzo en adelante, bueno, se empezó a transitar una situación inédita como en todos los países. Y la verdad que el canal online creció casi 4 veces, ¿sí? El consumidor cambia de hábitos de consumo de manera abrupta, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a priorizar primero alimentos de primera necesidad, los esenciales, y empieza a comprar de otra manera, empieza a comprar por los canales online, empieza a comprar con los delivery, con las compañías que quizás no parecen tan nuevas como Pedido Ya o algunas otras compañías, y se produce un gran crack económico, ¿no? Con cierre acelerado de empresas, pérdida de empleo, se destruye el capital físico y financiero de las empresas que cierran y las expectativas pasan de positivas a ser totalmente negativas, ¿sí? Y el cliente empieza con un proceso nuevo que es, al comprar en canales nuevos, como por ejemplo Internet, es un cliente que empieza a usar el canal de otra manera y se entrena en comparar precios, en comparar opciones. Entonces, estamos frente a un nuevo cliente. Entonces, lo de marzo decimos que era la normalidad, lo de abril a agosto, septiembre, digamos, podemos pensar que es una normalidad. ¿Y cómo sería la nueva anormalidad? Porque en Argentina, la verdad, no veníamos de una situación normal. Entonces, a mí me gusta jugar un poquito con las palabras y la verdad que para mí, nosotros no vamos a vivir una normalidad en Argentina. En realidad lo que vamos a vivir es una nueva normalidad, ¿sí? Entonces, esa nueva normalidad nos hace pensar que el PBI puede caer hasta 12 puntos. Puede ser que se recupere la parte de la venta tradicional, casi seguro, o sea, va a haber un bucle donde vamos a volver a la venta física, pero también va a coexistir con un canal de venta online y no se puede recuperar seguramente el consumo en el mismo nivel. O sea, estamos retrocediendo aproximadamente 10 años en lo que son niveles de consumo, en lo que pueden ser hasta niveles de PBI. Y el cliente va a ser claramente más selectivo. El cliente va a ser más selectivo porque por varias razones, porque o tiene menos plata y eso lo obliga a ser cada vez más selectivo, o una vez es un cliente más sofisticado que puede llegar a elegir. Bueno, a mí me gusta un poco hablar con mis alumnos, normalmente en las conferencias, digamos, que son presenciales, y me gusta hacer juegos de comparaciones. Entonces, acá lo que les propongo es ver el eje de las imágenes, ¿no? Entonces, por un lado vemos una oficina tradicional, ¿sí? De principios de siglo, y después vemos una oficina casi reciente, ¿no? Y la pregunta que está ahí al pie es, ¿cambió mucho? Y la verdad que no sé si había cambiado tanto, porque físicamente la gente estaba trabajando bastante junta, ¿sí? Obviamente está la computadora, pero después en los elementos de la oficina, básicamente el espacio físico o la estructura de cómo se trabajaba era bastante parecida. Así que es una imagen que contrasta bastante con la del otro lado, donde uno ve a la madre con el bebé cargado, trabajando en su casa, con el equipamiento que es una notebook, que básicamente en esa notebook se supone que tiene casi toda la oficina. O abajo la señora trabajando cómodamente en el living de su casa, ¿sí? Y esa integración donde desaparece el espacio formal de la oficina y empezamos a pensar más en el teletrabajo, es un poco pensar eh, que las condiciones probablemente para trabajar de esta manera estaban dadas, pero no existió todavía, no existía el detonante como para que eso se haga de una manera prácticamente global o de una manera masiva, ¿sí? Y bueno, ese detonante se llama COVID, de alguna manera, o fue todo el tema este del coronavirus, pero la realidad es que el cambio tecnológico de alguna manera ya estaba instalado. Bueno, la pregunta es qué cosas no vimos, ¿no? Y básicamente si uno mira estos ejes, la primera revolución industrial fue el telar mecánico, que fue aproximadamente en el año 1784,
Y entre la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, ¿sí? De 1784 a 1870, prácticamente los cambios se fueron dando, pero fueron muy paulatinos, o sea, no hubo una explosión de cambios, ¿sí? Ahora, a partir de la tercera revolución industrial, ¿sí? Que se produce alrededor de los años del 2000, básicamente con la erupción de lo que fue Internet, empieza el eje de la tercera y cuarta revolución industrial, donde en aproximadamente 20 años se suceden todos los cambios que conocemos. O sea, en 20 años el mundo cambió de una manera dramática en términos eh, de sistemas, en términos de trabajo, en términos de lo que llamamos ahora la Internet de las cosas y lo que llamamos toda la cadena de lo que sería de las grandes cadenas logísticas de comercialización por Internet y de un montón de cuestiones que están asociadas a lo que llamamos la inteligencia artificial. Y eso cambió dramáticamente la estructura del mundo, ¿sí? Entonces, había mucha tecnología que ya estaba disponible, que en realidad todavía no había sido aplicada o no estaba siendo aplicada en su máxima intensidad. Entonces, a partir de ahí sobrevino lo que todos conocemos, que es esta crisis de esta pandemia, ¿sí? Entonces, un tema interesante es pensar si nosotros como seres humanos estamos alertas o somos capaces de poder ver todas las variables que nos rodean. Y un poco reflexionando de por qué razón los planes de negocio no estaban ajustados para ver el tema de una pandemia o de una cuestión así, por qué las grandes empresas en sus planes de contingencia quizás no tenían este riesgo medido, los grandes gobiernos, Estados Unidos, todos los países occidentales, ¿sí? ¿Qué nos pasó a nosotros desde el punto de vista humano como para no darnos cuenta de lo que estaba pasando, de lo que se venía? Y quizás en tema de que pensábamos que dominábamos todas las variables, ¿sí? Entonces, la verdad que al hombre le falta un poco de humildad. Si uno mira este reloj biológico, que un reloj biológico está armado desde el momento cero, que sería el momento que se forma la Tierra, y piensa la participación del hombre en todo lo que es este proceso de formación de la Tierra, eh, por ejemplo, los primeros seres vivos aparecen a las 19 horas que la Tierra se formó, a las 19:45. Los dinosaurios, que fueron los seres más grandes que tuvo este planeta, aparecieron a las 22:45 y se extinguieron a las 23:45. O sea, digamos, vivieron una hora en lo que es la evolución biológica de toda la Tierra. Y el hombre, como lo conocemos hasta ahora, ¿sí? El hombre moderno, aparece en el último segundo de este reloj biológico. O sea que comparado con todos los otros seres tenemos un segundo de vida dentro de lo que es la Tierra. Ahora, nuestra capacidad de destrucción y nuestra soberbia ha sido tan elevada que pensamos que manejamos absolutamente todas las variables de este planeta y de la vida. Y quizás eso también nos hace un poco reflexionar todo esto que está pasando, de que quizás no manejamos en forma perfecta todas las variables de todas las cosas que pueden suceder en el planeta. Así que quizás esta mirada macro también nos ayuda a ver en los negocios que probablemente pueden existir un montón de cosas impredecibles y tenemos que estar preparados para este mundo tan volátil y tan cambiante que se viene. En base a eso, cuando nosotros construíamos un plan de negocio por la forma tradicional, normalmente contestábamos 8 preguntas y acá lo que hice fue trabajar esas 8 preguntas de la manera tradicional y cómo serían actuales, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esas preguntas y las vamos a ir contestando. Entonces, ¿qué condiciones deben existir para generar un plan de negocio? Sería la primera. ¿Y qué condiciones cambiaron para generar un plan de negocio que funcione ahora? ¿Sí? ¿Cómo defino mi producto? Entiendo lo que es el marketing y la acción de venta y esa pregunta transformada al momento actual es, ¿mi producto y servicio primero existe ahora? ¿Sí lo puedo vender? ¿Entiendo bien el marketing y la acción de venta en estas condiciones?
¿Cómo paso de una idea base al plan de negocios? Y la pregunta esa reformulada es, ¿tengo una idea base para el plan de negocio actual? ¿Es necesario reformular mi idea base? ¿Quiénes son mis potenciales clientes? ¿Cómo me comunico y logro la decisión de compra? ¿Quiénes son ahora mis potenciales clientes? ¿Cómo me comunico y logro la decisión de compra ahora? ¿Hay herramientas nuevas? ¿Hay oportunidades nuevas? ¿Sí? O sea, cada pregunta tradicional tiene de alguna manera un eje de reflexión como de reformular, de repensar la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos debo tener para armar el plan estratégico para que el modelo sea sustentable? ¿Sí? ¿Qué elementos debo tener para armar planes estratégicos para que el modelo sea sustentable, digamos, hacia el futuro en estas condiciones? Y después las preguntas de cómo calculo los recursos y el financiamiento son las mismas, ¿sí? Ver las pistas de modelos de negocios diferentes, bueno, eso no ha cambiado mucho, y van a ver que en realidad las causales de fracaso típicas, a mi entender, siguen siendo las mismas, ¿sí? O sea que hay que tener siempre cuidado con 4 o 5 ejes de temas que son decisivos para que un negocio funcione o no. Entonces, vamos a la primera pregunta, ¿qué condiciones debe existir para generar un plan de negocio? Bueno, las condiciones que deben existir, la primera es una idea que funcione, o sea, tengo que ver si la idea que yo tengo de negocio, cómo yo monetizo, cómo me acerco a la persona que me quiere comprar, si interpreta bien, digamos, cuál es mi producto o servicio, ¿sí? Tiene que haber alguien que esté dispuesto como empresario a impulsar esa idea, ¿sí? O sea, el factor humano es fundamental en todo negocio, tanto por ejemplo, ahora hay mucha gente que está muy golpeada psicológicamente, anímicamente, no puede traccionar absolutamente ningún negocio. Entonces, el factor anímico, psicológico, en este momento es muy importante como para pensar en si un plan de negocio puede traccionar o no, porque una persona desde la depresión, desde el desánimo, probablemente no, nadie puede impulsar nada. Entonces es un factor importante en este momento realmente como para reflexionar y pensar si un plan de negocios puede funcionar con una persona de esas condiciones. Y después todo el insumo que hace que los negocios funcionen y que ganen más es la creatividad. Si vivimos en un mundo de conocimiento, si realmente el negocio no tiene esa dosis de creatividad o tiene, digamos, ese insumo necesario como para buscar nuevas soluciones, probablemente voy a estar traccionando negocios que van a competir de una manera con mucha fricción con la competencia y los niveles de rentabilidad no sean quizás los adecuados o lo que yo necesito. Entonces, estas son estas 4 condiciones básicas para que el negocio, digamos, de alguna manera fluya. Eh, Cuando uno habla sobre las condiciones que cambiaron para generar el plan de negocio, podemos ver un poquito este eje de cosas. O sea, el comercio electrónico ya no es una alternativa. O sea, ahora si estás en el mercado es una realidad y lo tenés que usar. O sea, el consumidor se acostumbró a comprar en forma electrónica, muchas veces le soluciona la vida y ese canal no lo va a dejar de usar. Entonces, si tenés un negocio, ese canal lo tenés que pensar y es un canal serio, es un canal nuevo más, ¿sí? El consumidor compara y compara continuamente y ahora lo puede hacer en medios masivos y medios electrónicos, ¿sí? Los medios de pago electrónicos son de uso continuo, ¿sí? Otra cosa que también le facilita todo lo que a la gente le facilita la vida son cosas donde uno tiene que pensar que tienen que estar integradas al negocio. O sea, de alguna manera no puedo pensar negocios que no traccionen estas cosas. Eh, Voy a convivir en mi negocio con múltiples canales de venta. ¿Sí? O sea, eso es lo que llaman omnicanal, o sea que voy a tener múltiples canales de venta. Bueno, es una realidad y la voy a tener que asumir. ¿Sí? Quizás algunos funcionen mejor que otros dependiendo del tipo de producto o servicio que tenga, pero no puedo dejar de analizarlos. ¿Pueden aparecer nuevos segmentos de negocio? ¿Puede alcanzar a nuevos clientes? Y seguramente sí, porque puede ser que la idea tradicional sea diferente y en una de esas, un negocio que, por ejemplo, todo lo que es las obras de teatro ahora, que muchas de esas están en streaming.
Bueno, probablemente este canal de streaming no sea una obra de teatro tradicional, pero muchas de estas obras se han vendido a países de Latinoamérica. Entonces está alcanzando a nuevos clientes, a nuevos segmentos y quizás potencialmente puede ser algún negocio complementario al teatro tradicional cuando se habilite el teatro tradicional. Y son cuestiones que deben ser analizadas. No significa que quizás yo mantenga ese canal, pero probablemente tenga nuevas alternativas y nuevas oportunidades. Y la competencia puede ser diferente. Puede ser que a canales tradicionales que yo manejo entran nuevos segmentos, nuevos competidores, o por necesidad o porque se dieron cuenta que había nichos interesantes en cuestiones que yo manejo o no, y entonces tengo que estar atento a el nuevo esquema o la nueva estructura de competidores que puedo llegar a tener. Bueno, acá llegamos a cómo defino mi producto, entiendo lo que es el marketing y la acción de venta. Bueno, marketing, ¿qué es el marketing? El marketing sería como la ciencia de básicamente donde yo asiento todas las metodologías para que la acción de venta sea superflua, ¿no? Entonces yo con el marketing lo que trato de entender es la necesidad del cliente, que sería cuál es el estado de privación que tiene, el deseo, o sea, la aspiración cultural por la cual, digamos, él quisiera comprar un producto o un servicio que yo puedo vender, y trato de interpretar si existe la plata, que es el término de intercambio, o sea, que si existe el combustible para que ese producto o servicio traccione en el mercado que yo tengo. Y la acción de venta, en realidad, ¿qué es? La acción de venta es algo diferente, o sea que definida lo que sería la estrategia de marketing, definido el plan, lo salgo a ejecutar. Entonces la acción de venta es acción. Se concentra en la necesidad del vendedor. El vendedor sería como ese soldado de infantería que va digamos, al campo de batalla y trata de traccionar todos los productos y servicios que fueron definidos por lo que llamamos el marketing o toda la planificación y todo el estudio anterior. Entonces, eso me lleva a pensar un poco a qué es un producto o servicio. Y la realidad es que un producto o servicio es cualquier cosa. Esto es una definición de Kotler, que es el gurú de Philip Kotler, el gurú de lo que sería el marketing. Sí, quizás muchos de ustedes ya lo leyeron, los libros de Kotler. Y siempre a mí me llamó la atención esta definición sobre el producto, cuando dice es cualquier cosa, ¿no? Porque dice es cualquier cosa que se ofrece en un mercado para la atención, adquisición o consumo, uso o consumo capaces de satisfacer una necesidad o un deseo. No está limitado solo a objetos físicos, cualquier cosa capaz de satisfacer una necesidad puede denominarse producto. Incluye personas, lugares, organizaciones, actividades o ideas. Y después está el tema de qué elige el consumidor, ¿sí? Entonces, aquellos que tienen mejores rendimientos, aquellos que tienen mejores características, ¿sí? Entonces, esto también hace reflexionar si el producto o servicio que nosotros tenemos configurado para el momento actual está satisfaciendo esas necesidades del consumidor ahora. Entonces, es muy importante entender ese juego, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo defino mi producto? Tengo primero que comprender las necesidades y deseos de lo que sería mi cliente, seleccionar lo que le satisface y tratar de tener un programa de comunicación que sepa que yo ese producto lo que tenga y cómo lo puede comprar, cómo lo puede adquirir ese producto o servicio, ¿sí? Entonces, y después tengo que asegurar que ese producto o servicio, si tiene la acción de compra, le llegue. ¿Sí? Entonces, básicamente, trabajar todos esos ejes es fundamental, son estos 4 ejes, como para que cualquier producto o servicio que yo quiera definir en mi plan de negocio funcione. Bueno, aquí llegamos a lo que llamamos el marketing mix, ¿sí? Donde tenemos las 4P del marketing en inglés, en castellano, bueno, lugar no va con P, así que por eso se alteran estas famosas 4P. Pero tenemos producto, ¿sí? Tengo que tener un producto que traccione y funcione, un precio adecuado, un lugar adecuado y una estrategia de promoción razonable para que el producto o servicio traccione. Estas son
las 4 variables base para que el plan de negocio funcione. Entonces, cuando pienso qué cambió con respecto a una fecha anterior a marzo, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿mi producto existe o mi cliente busca otra cosa? Y la realidad es que nosotros cambiamos, o sea, nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos de compra. Entonces, ¿por qué no pensar que quizás el cliente cambió? Si nosotros cambiamos y tenemos hábitos de compra o actitudes diferentes, entonces tenemos que tratar de entender si ese cambio existe y cómo cambió, si lo puedo aprovechar, si lo puedo potenciar, o si en una de esas tengo que buscar realmente otra cosa de una manera acelerada, ¿sí? Entonces, hay cuestiones nuevas, como por ejemplo el distanciamiento social, las prácticas de higiene, bueno, cuestiones que se van a mantener y quizás determinados productos o servicios quizás no están tan adecuados para este momento actual y no van a traccionar hacia adelante. Entonces, tengo que reformularlo. Entonces, tengo una estrategia de marketing reformulada para este momento. Analicé seriamente las necesidades de mis clientes. Tengo un nuevo grupo no considerado. Los clientes a los cuales yo les derivo mis servicios, ¿tienen la plata para comprarme? ¿Sí? Entonces, son como temas como centrales, como para pensar. Ahora, la salida de la pospandemia, digamos, lo que llamamos todos los analistas, la pospandemia, bueno, es ahora. O sea, el futuro se construye con lo esencial del presente. Entonces, me tengo que dar cuenta que no puedo proyectar mi negocio si eso no tracciona ahora, ¿sí? O lo tengo que reformular. Entonces, entiendo cómo vender lo que tengo, ¿sí? Vendo todo por internet, vendo una parte, puedo llegar a vender todo por internet, tengo que reformular mi estructura de producción, tengo que volver a la venta física, esa venta física que tenía por negocio va a traccionar hacia adelante. Son todas cuestiones urgentes, ¿sí? No son cuestiones que puedo demorar, o sea, el análisis es ahora. Entonces, en este análisis es como que yo tengo que concentrarme como para que mi plan de negocio sea sustentable. Entonces, siempre voy a necesitar estrategias para producir, vender y distribuir. Tengo que asegurarme que los recursos que tengo, financieros y técnicos, funcionen, que los tenga y los tenga de una manera relativamente adecuada. Ver si el precio que yo estoy teniendo funciona, porque ahora el consumidor compara en plataformas electrónicas y probablemente mi producto empiece a salir en esas plataformas y tengo precios comparados a la competencia, que pueden ser mejores, peores, pero está el tipo mirando y es un consumidor muy atento a eso. Entonces, en base a ese precio tengo que analizar si el negocio es rentable y cuál es el costo de oportunidad de mantenerme en el negocio. Lo pensé, es necesario salir, porque a veces que si el negocio no tracciona, quizás lo más lógico sea salir y buscar otro tipo de negocio, pero no inmolarme. Entonces son preguntas como muy válidas que me tengo que hacer. En las etapas de un plan de negocio tradicional, vos tenés el plan director, que sería la misión, la visión, la razón de ser de la empresa, el plan estratégico, que sería a partir de esa misión, razón de ser, un articulado a 5 años, como dicen los grandes teóricos, donde uno proyecta año 1, año 2, año 3, ¿qué voy a hacer? En Argentina es una locura. O sea, nosotros estamos normalmente, nuestro largo plazo son 7 días, entonces el plan estratégico en Argentina siempre, digamos, ha sido muy reducido, pero necesitamos tener una visión por lo menos a un año, como para pensar dónde voy a estar parado, como para armar una estructura operativa financiera, como para que la cosa funcione. Esa conjunción de ese plan más inmediato es lo que llamamos el plan operativo. El plan operativo normalmente es a un año, es lo que voy a hacer en el presente más inmediato, ¿sí? Normalmente el presupuesto es los enunciados del plan operativo están volcados en el presupuesto anual, en números. O sea que el plan operativo los enunciados del plan operativo es el presupuesto en números, ¿sí? Tanto de ingresos como de egresos. Entonces, básicamente esos son los 4 pilares de
digamos, de lo que serían las etapas de un plan de negocios que tengo que reformular y ver si mi misión y mi visión son válidas para este momento, si tengo un plan estratégico armado mínimo para un periodo de tiempo razonable, para agua, que me permita pensar en decisiones de financiación, de inversión mínimas que tenga que hacer, cómo salgo ya al presente a chapotear, a poner los pies en el barro, plan operativo, y cómo eso lo presupuesto, ¿sí? Cómo lo puedo presupuestar, qué elementos tengo. Entonces, mis potenciales clientes, ¿quiénes son? Todos aquellos para los cuales mi producto tiene los atributos que satisfacen sus necesidades. ¿Y un atributo qué es? Un atributo es la característica esencial, diferencial que tiene un producto para el cual el cliente me compra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los años 80, yo me acuerdo cuando se vendían televisores, los televisores color, Sony tenía como el tubo Trinitron y era como un gran atributo que la gente decía, no, los televisores de Sony se ven mejor porque tienen una cantidad, una gama de colores diferentes a lo que tiene la competencia. Entonces el atributo para lograr la decisión de compra, para comprar un televisor color, Sony lo tenía con esa tecnología. Bueno, eso es un atributo donde la decisión de compra, digamos, de alguna manera está regida por algo que el consumidor percibe o sabe que existe. Entonces, ¿qué es lo que cambió en esto? Tengo una idea base para el negocio actual, es necesaria reformularla. ¿Cuál es la experiencia de venta que tengo actual con mi cliente? ¿Sí? ¿Qué pasó en este periodo tan raro? O sea, ¿cómo me compra? ¿Qué me dice de mi producto o servicio? ¿Sí? ¿Mis competidores funcionan mejor que yo? O sea, los que están haciendo actividades parecidas, ¿están andando mejor que yo? Y si es así, ¿qué hicieron? ¿Me planteé analizar eso? ¿Ingresaron nuevos consumidores al mercado? ¿Sí? Y después un tema fundamental, veo que mi nivel de actividad no podrá ser recuperado, porque si es así tengo que reformular toda mi estructura de activo fijo, de personal, pensar en qué escala voy a operar. O sea, entonces el que cambió es pensar todas estas cosas, ¿sí? Porque si no hacia adelante no puedo pensar en un plan de negocio de acá al 2021 que tenga cierta razonabilidad. Bueno, acá llegamos al punto de analizar quiénes son mis potenciales clientes y cómo me comunico, ¿sí? Las ideas de cómo uno se comunica dependen mucho del tipo de negocio, producto o servicio que yo tengo. No todos los negocios son vendibles por internet, eh, ni tampoco todos los negocios yo llevo al cliente en forma física, ¿sí? Entonces, quizás para algunos los productos o servicios se vendan por referencias, por hablar en público, por participar en organizaciones, por correo directo, telemarketing, medios de difusión libres o masivos, rubros de promoción especial, publicidad, internet y redes sociales, o el rubro de promoción especial, pueden ser hasta esas revistas que se distribuyen en los barrios donde se ofrecen servicios de gas, plomería, cambio de cortina de una casa, qué sé yo, eh, que son muy útiles, porque uno muchas veces está en una zona, abre esa pequeña guía y elige en base a eso. Entonces, por eso digo, no todos hay que pensar que los negocios necesitan una promoción masiva en televisión. Pero tengo que pensar cómo estoy llegando o cómo voy a llegar a mi consumidor en los próximos meses. Cómo voy a hacer, cómo comunico mi producto o servicio de la manera más eficiente. Entonces, acá hay un análisis de lo que serían los canales tradicionales, ¿no? O sea, el periódico tradicional, que es un medio como que está como muriendo, el periódico de papel, en realidad la perdurabilidad es muy baja, pero es bastante masivo, ¿no? La televisión es bastante masivo, pero depende en qué segmento yo publico mi aviso y es normalmente carísimo, ¿sí? Correo directo, yo diría que todo lo que son los medios de mails, hay que tener una segmentación muy clara como para poder armar eso, ¿sí? Radios y revistas son medios así como más de estrategias de segmentos, ¿sí? Y todo lo que es internet y redes sociales
hay que poner foco en los consumidores porque son más sofisticados, flexibles, tienen otras reglas de funcionamiento. Entonces, no siempre gastar mucha plata en Internet funciona, sino que hay que saber apuntar muy bien a dónde vas. O sea, el hecho de tener una página de Internet para tu negocio no te asegura que la visiten, porque una página de Internet de tu negocio es como tirar un alfiler en la cancha de River. Uno, eh, seguramente ese alfiler no lo vas a encontrar en el césped. Bueno, así está tu negocio en lo que es Internet. Probablemente si no hay estrategias adecuadas, la gente no va a visitar tu página. Entonces ahora hay múltiples estrategias y no necesariamente son solo páginas de Internet. ¿Sí? Y por ejemplo, publicidad exterior, los carteles, los famosos carteles que existen. Bueno, cada una de estas elecciones son inversiones que se hacen con resultados diferentes. Entonces hay que analizar cómo llegar al cliente de la mejor manera posible. Y en momentos como este, de la manera más eficiente y económica, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en venta por Internet, que es lo que pasó en estos últimos meses, bueno, normalmente tengo que generar tráfico y confianza, que son los dos primeros puntos que tengo. O sea, tengo que tratar de que me conozcan, que mi producto traccione en diferentes canales de las redes. Tengo que generar credibilidad. ¿Por qué? Porque empiezan a conocerme en las redes y voy a tener una cierta, digamos, conducta. Y eso, por ejemplo, en Mercado Libre, ¿vieron? Como cuando figura la experiencia de compra. Bueno, eh, el generar credibilidad, que tu producto sea bueno, la opinión de tus consumidores es fundamental para que la compra siga traccionando hacia adelante. Y eso va a hacer que las ventas sean de naturaleza recurrente. Entonces, de alguna manera, todos estos puntos están muy interrelacionados. O sea, Internet tiene una cadena casi con una precisión muy ajustada como para que los productos de alguna manera traccionen adecuadamente. O sea, son condiciones que tienen que cumplirse a rajatabla como para que la estrategia de ventas y el proceso de venta de Internet funcione. Bueno, y un poco repasando lo que sería la slide anterior, acá llegamos a lo que son digamos, los múltiples canales de venta, que es lo que hablábamos al inicio, cuando hablábamos de la omnicanalidad, ¿no? O sea, los múltiples canales de venta y que básicamente el canal físico y el canal de Internet se retroalimenten, ¿no? Entonces acá lo que hay que tratar es que la experiencia de compra del que te viene a comprar sea siempre positiva, no importa el canal y que los canales se retroalimenten. Como dije antes, puede haber negocios que no necesariamente tengan que traccionar por Internet solamente o quizás no tengan que traccionar por Internet, pero sí sería impensado no analizarlo. Y sería impensado, de alguna manera, sería hasta peligroso no contemplar una alternativa de canales electrónicos y de medios de pagos electrónicos. O sea que para cualquier estrategia de venta 2021 es como necesario tener en cuenta el hecho de tener muchos canales de venta diferentes, con objetivos diferentes y logrando la mejor experiencia combinada de cliente. Bueno, cuando hablamos de qué cambió, tengo que cuestionarme si quiénes son mis potenciales clientes, son los mismos, ¿sí? ¿Puedo estar seguro de esto? O sea, hice un análisis para darme cuenta que son los mismos clientes que me compraban antes de marzo, una de esas mix es diferente. Encontré nuevas oportunidades, ¿sí? Hay nuevos canales de venta, venta por teléfono, por internet, por WhatsApp, por el canal que sea, ¿sí? Exploré algunos canales alternativos con éxito, los voy a mantener hacia adelante. Bueno, todo esto forma parte de la estrategia que tengo que plantearme como para decir, bueno, a ver, lo mantengo, lo dejo, cambio, busco nuevos segmentos, en fin. Estos son todos factores a considerar. Bueno, ahora pasamos a un punto central que tiene que ver con la teoría clásica, digamos, de cuando uno arma un plan de negocios, cómo lograr la decisión de compra, o sea, cómo se logra en canales normales y bueno, ahora cómo se analizaría en este momento esa situación. Entonces, básicamente tenemos 5 factores que influyen en la decisión de compra, que
que son estas etapas. O sea, primero el cliente tiene que tener una activación de la necesidad para comprarme. Ese cliente busca información, probablemente ahora lo haga en canales electrónicos, y hay muchísima información, entonces se evalúa alternativas y a partir de ahí acciona la metodología de compra. Entonces, eso es crucial, o sea, que mi producto o servicio esté disponible y que pueda ser comprado y que tenga de alguna manera esa posibilidad de ser entregado de una manera efectiva al cliente. Y después está lo que llamamos la etapa de postventa, ¿no? ¿Cómo sería la conducta posterior a la compra? Si quedó satisfecho, insatisfecho, y cómo se tracciona eso en un flujo de fondo positivo, o sea, si va a haber compras continuas de mis productos o servicios. Entonces, los factores psicológicos normales en cualquier proceso de compra son 4: la motivación que tiene para comprarme, la percepción de mi producto, o sea, a través de los atributos, el aprendizaje, la experiencia que tiene de mi producto o servicio, y cuáles fueron sus actitudes posteriores. O sea, si probablemente va a volver a mi negocio, va a volver a mi canal de venta, o en una de esas va a tener un comentario positivo o un comentario negativo. Eso influye en lo que sería la estrategia de valor de mi negocio. Tengo que analizar esas cuestiones. Entonces, ¿qué cambió en este punto? Hay herramientas nuevas, ¿sí? Logré vender con canales y promociones no tradicionales. Analicé cómo venden mis competidores. ¿Son más efectivos que yo? ¿O yo estoy dentro de todo en el promedio, digamos, de lo que debería ser el mercado? ¿Sí está funcionando, traccionando bien eso? Bueno, ya analicé el proceso de decisión de compra, las variables que tengo que tener en cuenta. Y la pregunta que sigue es si estoy haciendo las cosas bien o si las estoy haciendo más o menos o regulares. ¿Qué herramientas, qué elementos tengo para considerar cómo funciona un plan de negocio y que ese plan de negocio sea sustentable en el tiempo? Vamos a repasar las herramientas clásicas y pensar un poco cómo se aplicarían ahora cada una de ellas. Bueno, yo diría que una de las principales, a pesar de que fue creada en el límite de los años 80, 90, es el modelo de Porter, ¿sí? ¿Por qué? Una de las fundamentales, porque es simple. Básicamente yo pongo a mi negocio en el centro de la cruz de Porter, ¿sí? Y empiezo a pensar ahí en el centro, donde dice rivalidad dentro de la industria, empiezo a pensar si mi negocio tiene muchos competidores. ¿Cómo funciona mi negocio de acuerdo a proveedores? ¿Cómo funciona de acuerdo a los clientes, las fuerzas competitivas? Desde el punto de vista de cómo erosiona mi estrategia de rentabilidad. ¿Sí? O sea, si tengo un único proveedor que puede manejar mi negocio, mis productos, el precio de mis insumos, si mi cartera de clientes está muy atomizada y yo puedo vender a muchos, o tengo un solo cliente del cual depende toda la operación. Esos son temas como muy importantes como para ver qué riesgo tiene mi operación, qué niveles de rentabilidad posibles y potenciales puede tener. Eh, ¿Existen elementos sustitutos a mi servicio? O sea, ¿es posible que existan? Porque eso cambiaría la estructura totalmente de mi mercado. ¿Hay nuevos participantes que puedan ingresar al mercado? Sí, entonces eso cambiaría la estructura de precios porque las barreras son muy bajas. Pero todo ese tipo de cuestionamientos son temas que habría como que replanteárselos, ver un poquito dónde estoy parado de acuerdo a la nueva situación. Y un poco analizar qué estructura tengo yo sectorial desde el punto de vista de si lo que yo hago es algo que hay muchos competidores, hay pocos, si yo es monopólico mi negocio. Bueno, en base a todo eso voy a tener una estructura competitiva diferente, estructura de precios y de rentabilidad. Otro tema como para no descuidar es el ciclo de vida del producto o servicio que yo tengo. No lo mismo que mi producto esté en una etapa de madurez y declinación, donde el flujo de fondos posible hacia futuro es bastante bajo, ¿sí? Porque los ingresos voy a entrar como ven hacia digamos hacia el costado donde dice zona de pérdida. Ahí directamente tengo que pensar en otro producto o servicio. Puede ser que las condiciones del producto o servicio que yo venda han sido tan cambiantes que lo hayan derivado hacia una zona de declinación o en una de esas esté en una zona de franco crecimiento. Entonces ahí yo tengo que analizar en qué momento estoy de esa curva del ciclo de vida.
Quizás cuando empezó todo este tema de la pandemia yo estaba en una etapa de crecimiento y me agarró con el flujo de fondos negativo, porque todavía no había llegado a traccionar las ventas necesarias para hacer que mi producto o servicio sea conocido y traccione en el mercado. Bueno, en ese caso tendría que ver si esas condiciones se pueden recrear de nuevo. Capaz que en una de esas es un producto o servicio no vendible en hacer tales condiciones. Entonces, el ciclo de vida sirve bastante para repensar un poco dónde estoy parado. Y después, bueno, tiene más que ver con a nivel estratégico, ¿no? Es el modelo de Canvas, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, no quiero repetir demasiado esto, pero tiene 9 puntos fundamentales, ¿no? El qué, que sería la propuesta de valor, que está en el centro, que es ese número 1 que está en el centro. Después tiene lo que llamamos a quién, que es lo que está en azul, que es el punto 6, 7 y 8, digamos, cuáles serían las actividades claves para que el negocio funcione, cuáles serían de alguna manera los recursos clave, ¿sí? Y los socios, los partners que traccionarían el negocio. Hacia, por ejemplo, lo que está en verde, que es el 4, el 3 y el 2, que dice relación con clientes, los canales de venta y la segmentación de clientes, era un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Y cómo va a ser mi estructura de costos y la fuente de ingreso. O sea que en base, digamos, a estos 9 factores, yo voy a analizar dónde estratégicamente está parado mi negocio, ¿sí? Esta es una manera más visual de verlo, ¿sí? Así como Porter me daba toda la periferia desde el punto de vista de cómo funciona el mercado, esto me da una imagen como de alguna manera más interna, más estratégica, de pensar en mis recursos propios, en la estrategia y en cómo voy a traccionar esa estrategia. Algo que no hay que descartar nunca son las cosas históricas que funcionan. Y una de esas cosas históricas que funcionan y que son simples, así como Porter era simple, esto también, es el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces tenemos que ver realmente cuál es el punto de equilibrio de mi negocio, ¿sí? Y puede ser que haya cambiado ese punto de equilibrio, porque quizás no voy a llegar a tener nunca las ventas que tuve antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado cambiaron. Es probable que, a ver, pensemos que hay alrededor de casi 300.000 personas que perdieron el empleo en estos últimos meses. Con las condiciones económicas que tiene Argentina, en lo que llamamos empleo formal estoy hablando, ¿no? En las condiciones económicas que tiene Argentina es bastante difícil que esas personas recuperen en el corto plazo el empleo. Entonces son 300.000 personas consumidores menos, objetivamente, ¿no? O sea que los mercados van a estar todos afectados de alguna manera por esto. No es esperable como pasa quizás en otros países que esperan una reactivación en vez de la economía. Es muy probable que en Argentina eso no se dé, que la reactivación sea más lenta. Entonces, en ese sentido, quizás hay que pensar un nuevo punto de equilibrio para el negocio. Y eso es muy importante porque hay que pensarlo en términos de recursos fijos y en términos de estructura, por ejemplo, de recursos humanos. Entonces, hay que como repensar si el punto de equilibrio que yo planteé tradicionalmente para mi negocio es sustentable y eso lo puedo traccionar hacia el año que viene, ¿no? Hacia el 2021. Bueno, ahora vamos a pensar un poquito en cómo proyectar el negocio, ¿sí? ¿Qué herramientas tengo? Acciones inmediatas que tengo que hacer de acuerdo al eje, digamos, desde marzo acá en adelante. Primero, proteger el capital humano, ¿sí? Tratar de que toda la gente esté bien, mantener la estructura de conocimiento que tiene mi empresa, tratar que funcione lógicamente de acuerdo a este nuevo entorno. Buscar el financiamiento que tenga del gobierno, todos los medios de ayuda que me permitan superar este bache y proyectarme eficientemente hacia adelante. Tomar medidas inmediatas con inventarios, bienes de uso, de acuerdo a de todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? Cómo traccionaba mi negocio, la lectura del mercado, de la lectura inmediata del mercado, y en base a eso ver si lo que tengo en inventario, bienes de uso, que es lo más rígido, tracciona, no tracciona, qué medidas tengo que tomar.
Y el otro mundo se llama acuerdos. Acuerdos con empleados, acuerdos con proveedores, acuerdos con clientes, ¿sí? Es en el momento de la escasez, cuando yo tengo menos capital, lo que tengo que tener es más acuerdo. Acuerdo con todo el mundo para poder hacer que mi negocio traccione de una manera razonablemente bien. Entonces, eh, esos acuerdos me van a permitir tener la base de tranquilidad como para que mi capital de trabajo fluya de una manera un poco más razonable que la competencia. Entonces, de nuevo, factores a analizar. ¿El producto como está actualmente configurado será vendible en el futuro o necesita modificación? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las expectativas de los clientes, a los cambios de hábitos que se puedan dar. Mis empleados son los que necesito. ¿El conocimiento de mi empresa es el necesario o tengo que, por ejemplo, si tengo que vender mucho más por internet, tengo la gente para vender por internet? Tengo los especialistas de marketing digital para hacer eso. ¿Qué alianzas tengo que buscar? ¿Mis clientes tradicionales existen o tengo que salir a buscar otros? Entonces, esos son factores como inmediatos que tengo que pensar para proyectar el negocio hacia adelante, ¿no? Primero para ver si estoy vivo en este momento presente y en base a eso proyectarme. Entonces, ¿cómo se construye normalmente un presupuesto, digamos una proyección hacia adelante? Y bueno, lo más importante es el nivel de actividad. Es lo que yo no puedo fallar. Si yo fallo el nivel de actividad proyectado, voy a fallar todos los supuestos de la proyección. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que son las estructuras de costo, todas las estructuras de recursos, se basan de acuerdo a un nivel teórico de actividad. Entonces, tengo que trabajar muy bien la base histórica en el eje del comportamiento de los productos y ver la reacción del consumidor, ver los mercados a los que me dirijo, ¿sí? Y en base a eso, empezar armando lo que llamo el presupuesto económico, ventas, costos, gastos operativos, coberturas de esos gastos, resultado final, armo de acuerdo a la rentabilidad que me va quedando para el periodo, qué fondos voy a necesitar, y eso sería el armado del presupuesto financiero, y en base a eso construyo todo el balance. Activo, pasivo, patrimonio neto, resultados proyectados. Eso es proyectar, armar todo el balance, no armar una parte sola que puede ser muy precaria, porque si yo me quedo solamente en el estado económico y no pienso muy bien en lo financiero, no tengo en cuenta la secuencia de financiación y probablemente al no tener toda la película global esté fallando en necesidad de financiación. Entonces es importante que la proyección contemple el armado del balance. ¿Y qué herramientas complementarias tengo para hacer todo este trabajo? Muchas. Lo que pasa que con la macro actual a veces proyecciones en base a índices o herramientas estadísticas son difíciles porque, digamos, tenemos un nivel de incertidumbre a nivel mundial y a nivel local, ni lo digo, extremadamente elevado, entonces tengo que buscar elementos simples, ¿no? Que, como decía antes, el punto de equilibrio para mí es fundamental porque, bueno, me va marcando por lo menos la cantidad de unidades que tengo que vender para estar con la cabeza fuera del agua. Entonces, básicamente, yo trabajaría con elementos simples y recuerden, lo que no hay que de alguna manera fallar es el nivel de actividad. El nivel de actividad futuro sería la pieza fundamental como para que la proyección funcione. Entonces, la construcción de supuestos sobre la que yo baso mi proyección tiene un ciclo donde primero analizo la información histórica, corrijo posibles errores de esa información histórica o situaciones de a veces mal informadas, las trato de analizar, analizo los desvíos, creo una base histórica corregida y selecciono variables cuantitativas y cualitativas que me permitan proyectar un balance, ¿sí? En base a eso, un estado de situación global de una empresa más que un balance, ¿no? Por eso lo cualitativo tiene que ver también con eso, ¿no? ¿Dónde va a estar parado? ¿Qué aptitud, por ejemplo, tiene la gerencia, los que dirigen la empresa como para hacer que un negocio traccione? Eso quizás no se proyecta en un Excel, pero es muy importante para tener en cuenta
si la empresa es sostenible en el tiempo, si el plan de negocio que yo pretendo tiene los conocimientos necesarios para traccionarse. Entonces, descubriendo oportunidades. ¿Puedo descubrir oportunidades a pesar de que todo lo que me viene puede ser difícil? Y probablemente sí, porque si bien hay muchas frases así como muy trilladas, que las crisis son oportunidades y qué sé yo la verdad mucho en esas frases tan convencionales no creo, porque la verdad que muchas veces uno está en una situación difícil y no es una oportunidad, porque una persona que está en una terapia intensiva, la única oportunidad que tiene es de salir de la terapia. Entonces, la realidad es que ahí yo no le encuentro mucho la oportunidad a esa crisis. El tema es leer adecuadamente la situación en la que estoy y ver si a partir de esa situación puedo descubrir algo que me haga ver negocios diferentes, situaciones diferentes. Entonces, a veces la crisis me puede llegar a extremar mi creatividad o buscar cosas, pero la realidad es que normalmente las oportunidades surgen de ideas que ya son conocidas, ¿sí? Entonces, si ustedes analizan los porcentajes eh, del grado de cómo se genera ese proceso, casi el 39,8 parten de una idea anterior, ¿sí? Casi el 48,5 del conocimiento, la experiencia de un determinado mercado, producto, servicio, experiencia de consumidores, ¿sí? De soluciones, ¿sí? O problemas que muchas veces hasta me plantean clientes, entonces puedo descubrir nuevos negocios, nuevas configuraciones de negocios, nuevos servicios que no estoy prestando. Entonces hay que estar atento a todas esas cosas que me fueron pasando para ver si puedo reconfigurar mi negocio de una manera efectiva, ¿sí? De eso se trata este segmento, estar atento. Bueno, y acá un tema fundamental, cómo busco financiamiento y manejo los recursos. En Argentina, buscar financiamiento siempre fue muy difícil. El mercado de crédito argentino ha sido un desastre a lo largo de, no sé, desde que yo tengo memoria. Y la relación nuestra de Producto Bruto Crédito es bastante baja. Entonces nuestras empresas se han normalmente financiado con recursos propios. Entonces en un momento tan crítico, eh, tengo que tratar primero de entender dónde estoy parado, cuál es estratégicamente mi posición actual. Si alguna vez tuve acceso al financiamiento bancario antes de marzo y era un financiamiento razonable, tengo algo en la mano, porque digamos, al tener acceso al financiamiento bancario me tracciona la posibilidad de tener créditos y en base a todo eso pensar si estoy dispuesto a realizar acuerdos para obtener financiamiento. Pero básicamente tengo que estar muy, pero muy atento a lo que el mercado va sacando de acuerdo a líneas, al Estado, básicamente, y tratar de refinanciarme con moratorias, con todas las acciones impositivas que puedan ser posibles. Eso sería lo mejor para financiar mi negocio hacia adelante. Yo no creo que los bancos privados salgan a ofrecer líneas muy competitivas, entonces tengo que estar muy encima de lo que es la financiación estatal como para ver cómo puedo salir de este momento. Factores críticos a analizar. Bueno, mis principales competidores desaparecerán o están más fortalecidos. ¿Hay alguno más fortalecido que hizo? Digamos, el éxito de los demás que operan en mi mercado es un tema siempre a analizar. Después ver mi tecnología, si es adecuada para el momento actual, si funciona, si tengo que hacer una inversión en eso. Mi capital, pasé tantas situaciones malas en este último año, estos últimos meses. ¿Es adecuado? ¿Tengo idea de cómo salir de la deuda que contraje? ¿Tengo un plan financiero? ¿Sí? Y el otro tema fundamental es, ¿tengo ganas de seguir? O sea, ¿por qué? Porque no tiene sentido armar un plan para el 2021 si mi situación anímica es realmente, ya estoy cansado, este negocio no va más para mí, no tengo ganas de traccionar mi negocio. Bueno, lo mejor que se puede hacer ahí es armar una estrategia de salida, ¿sí? Para que todo el fruto de todo mi trabajo anterior no se pierda.
Entonces, estos son factores a tener en cuenta. Parece quizás un poco loco, pero hay muchas empresas en Argentina que quizás el plan de negocio futuro sea una estrategia de salida. Entonces, si esa es la idea, bueno, es una manera de preservar tu capital. Entonces tenés que armarlo y tenés que tratar de preservar tu negocio de la mejor manera posible hasta el momento de la venta. Bueno, ¿cuáles son algunas pistas de modelos de negocios diferentes? Bueno, es probable que los negocios sean híbridos, o sea, no sean ni totalmente por internet ni totalmente físicos. O sea que los canales de venta probablemente sean un mix. Hay que asumir que el cambio de conducta del consumidor puede ser positivo, o sea, no tiene que ser negativo. Entonces, pero estamos frente a un consumidor diferente, hay que asumir que es eso. ¿Existirán nichos de negocio no alcanzados por el cambio? Puede ser. Y acá, por ejemplo, hay que pensar que cuando hablamos de Internet, Internet no es tan ágil en todo el país. Probablemente que existan nichos de mercado en localidades del interior o quizás no tan lejanas, en donde la venta sea tradicional, física, donde quizás haya muchos que no estén dispuestos a hacerlo y sea una oportunidad para mí. Entonces, también pensar que no todo lo online es mejor, ni todo lo presencial es mejor. Entonces, replantearse eso, pensar en dónde yo voy a estar mejor parado, en dónde voy a ganar más, en dónde me voy a sentir más cómodo. Y no hay que analizar los mercados por situaciones extremas, como por ejemplo una pandemia, pero sí hay que ver la tendencia, ¿sí? Las cosas que le facilitaron la vida a la gente en este periodo y probablemente van a mantenerse en el tiempo. Las cosas que no, y bueno, puedo pensar que van a cambiar. Pero todo lo que fueron cambios positivos, pensemos que es muy probable que el consumidor que está acostumbrado, hay cosas menores pero importantes, por ejemplo, pedir una receta con el celular, ¿sí? Cuando antes una persona mayor tenía que ir a un consultorio del médico, perder 3 horas, y quizás eso quizás no tenga una vuelta atrás. La telemedicina en esas aplicaciones, probablemente el negocio de telemedicina ya se instale para ese tipo de servicios. Pero puede existir otros que quizás no le modifican la vida a la gente y la gente prefiere el canal tradicional. Yo no creo que la educación vaya a traccionar totalmente 100% sobre canales online, pero sí puede llegar a ser un híbrido, donde no haya tantas clases presenciales y haya un mix de clases online, ¿sí? Entonces eso de alguna manera quizás mejora la calidad de educación con diferentes tipos de contenidos. Pero me parece que va a haber muchos productos que sean híbridos, productos o servicios, ¿no? Entonces, causales típicas de fracaso de un plan de negocio. Bueno, que haya un concepto erróneo de mercado, que era lo que decíamos de analizar el momento en donde estás parado y ver si el mercado ese existe o no y cómo existe. Si el producto o del producto o servicio es malo, bueno, no va a funcionar, ¿sí? A la larga el consumidor se va a dar cuenta y va a dejar de comprarlo. Entonces eso es un tema central para siempre analizar. Que no exista un esfuerzo de comercialización importante, la falta de esfuerzo de comercialización es terrible para que un negocio traccione. Si la competencia es atroz, hace que los niveles de rentabilidad sean bajos. Y bueno, y si yo estoy endeudado, tengo problemas de estructura, probablemente mi negocio fracase, porque estoy traccionando en un mercado donde los niveles de rentabilidad son muy bajos y no puedo funcionar. La falta de capacidad técnica para realizar un producto o servicio hace que a la larga no funcione. Entonces, si estoy pensando en un negocio que va a ser montado en una base muy tecnológica dentro de pocos meses, tengo que asegurarme de tener la capacidad técnica para traccionarlo, si no, ni, ni pensarlo. Y bueno, y vieron que hablábamos al inicio de qué pasó en los últimos 20 años. Y bueno, si los negocios no tienen capacidad de adaptación al cambio, y bueno, es muy probable que las condiciones para que de alguna manera no funcionen sean muy bajas. Entonces, todos estos temas son temas como así como muy centrales, como para pensar si un negocio puede funcionar o no. Entonces, los invito
de alguna manera a reflexionar sobre todas estas cosas, ¿no? Bueno, y llegamos a lo que sería el análisis de las variables, necesariamente de las variables macro en todo plan de negocio, ¿no? Cuando nos encontramos con Argentina, el tema es complejo, ¿sí? Porque si en algo hemos sido coherentes en este país es en la inestabilidad. Entonces, hemos tenido políticas económicas a lo largo de los años totalmente inestables y eso atenta contra cualquier negocio. Entonces, pensar hacia adelante un plan de negocio en Argentina es bastante difícil porque hay que pensarlo en un escenario inestable, ¿sí? A pesar que la renegociación de deuda, digamos, creo que va a ayudar enormemente a que la situación de la economía se ordene, es probable que algunas variables políticas no ayuden todavía a pensar en que el escenario del 2021 sea un escenario por lo menos estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflación probablemente va a mantenerse alta, ¿sí? Nadie asegura de que la inflación tenga una espiral descendente porque no se ve un plan para que se ordene eso. Entonces, la inflación siempre ha funcionado de alguna manera como digamos, ha facilitado esquemas de manejo de gobiernos que en algún punto pueden ser corruptos o no, porque, digamos, el uso de la emisión monetaria no es muy claro en muchos casos y, bueno, hemos tenido experiencias nefastas en ese sentido, ¿no? Este país no tiene una experiencia de planificación a mediano y largo plazo, entonces, frente a eso, la planificación de las empresas siempre es muy precaria porque si las variables macro no se pueden mínimamente proyectar, de un país es muy difícil para un empresario poder hacer algo sobre un contexto tan inestable. Es probable que se mantenga el desequilibrio cambiario y financiero, la ausencia de mercado de capitales seguramente no es un tema que en el corto plazo se mejore, y el PBI tiene un comportamiento decreciente, hay que ver qué modelo se establece económico como para que esto cambie. Eh, Posible deflación, si eso sucede es un infierno, digamos, porque sería lo peor que puede suceder. Pero bueno, confiemos en que todas estas cuestiones que siempre forman parte del contexto argentino, que estamos caminando por ese desfiladero tan terrible, digamos, de alguna manera puedan verse yendo aclarándose durante estos meses que vienen. Pero bueno, esto es lo que tenemos que manejar para realizar un plan de negocios en Argentina, ¿no? Bastante difícil. Lo que no quiere decir que no sea posible, porque uno tiene que pensar en el mercado específico y dar pasos cortos. Pero bueno, esta es la realidad. Y hablando de lo posible, ¿se acuerdan que yo decía que esto, si bien esta conferencia tiene pautas que son de nivel general, eh, a mí siempre me gusta hablar de las pymes y en este sentido pienso, ¿no? Que ¿por qué van a sobrevivir las pymes? Bueno, básicamente porque están acostumbradas a malas gestiones durante muchísimos años. O sea, las que objetivamente no cerraron ya tienen muy alta resiliencia. O sea, es muy probable que se mantengan, ¿sí? Siempre se han financiado con recursos propios, o sea que de alguna manera también hace que sean flexibles, ¿sí? Entonces, estas condiciones hacen que un número X de pymes sobrevivan y van a ser la base productiva. Ojalá eso, no me equivoque con eso, pero creo que va a ser así. La macro, ya dijimos que es de terror, ¿sí? El consumo va a estar en un escalón bastante más abajo y es probable que esté enfocado en necesidades básicas, pero bueno, va a haber que desarrollar nuevas habilidades para vender en nuevos canales de venta y el consumidor es otro, o sea, está enfocado y aprendió a comprar en múltiples canales, así que atento con eso. Si consideramos todo lo que hablamos acá en todas las slides anteriores, más la macro, más esto, bueno, es probable que con este cóctel lleguemos a algo
espero, bastante razonable. Así que llegó el momento de la conclusión final. Espero que la conferencia les haya gustado. Yo estoy, como siempre, a su disposición. Abajo les voy a dejar, van a ver mi contacto por si necesitan algo, o tienen alguna duda. Así que siempre estoy a disposición de ustedes. La Secretaría de Graduados de la UBA, nuevamente mi agradecimiento por participar en esta actividad. Y seguramente nos veremos, espero, en alguna clase presencial dentro de muy poco cuando podamos superar esto. Así que bueno, pueden usar los canales alternativos que les dejo para contactarse conmigo. Muchas gracias y bueno, que tengan un gran año.